tema del proyecto de investigación es migraciones navajopiles del posclásico en la cordillera del Bálsamo, El Salvador. Vamos a ver un poco sobre la agenda que vamos a estar tratando este día. El desarrollo de la ponencia, primer punto, voy a estar hablando un poco sobre la descripción de la investigación, los objetivos, la metodología que utilicé para desarrollarla. Como segundo punto, la conceptualización del paisaje cultural, que es el marco teórico que estamos desarrollando junto con mi co-investigador, el doctor William Fowler. El tercer punto, las migraciones navajopiles, quiénes eran los navajopiles, en qué evidencias lo pasamos para estar hablando de este gran movimiento migratorio que se dio durante el periodo posclásico. Y como cuarto punto, la costa del Bálsamo, ya el lugar donde estoy desarrollando mi investigación. El problema que tratamos de resolver, o por lo menos aproximarnos a entender mejor este fenómeno sociocultural de las migraciones, sabemos que las migraciones navajopiles consistió en una compleja oleada de movimientos, de grupos que venían migrando desde el altiplano central mexicano hacia la costa pacífica de El Salvador. Durante el posclásico o el epiclásico, estamos hablando aproximadamente del 600 al 900 después de Cristo, se da este complejo movimiento de grupos culturales. Sin embargo, estas migraciones continuaban planteando diferentes interrogantes. Por ejemplo, ¿qué fue lo que motivó a estos grupos migrar desde el altiplano central mexicano hasta estas costas pacíficas de Centroamérica? ¿Cuáles fueron las razones por las cuales ellos decidieron migrar? ¿Por qué estaban adoptando un paisaje particular también en lo que hoy conocemos como la costa del Bálsamo? Ese es un poco el problema que nosotros estamos tratando de brindar una aproximación a ese complejo problema sociocultural que se dio durante el periodo posclásico. Los objetivos de la investigación, el objetivo general fue desarrollar un reconocimiento arqueológico sistemático en la cordillera del Bálsamo, enfocándonos en el sector sur de la misma, que es esta mancha café que ven acá. Y esta es parte de la cordillera, y nosotros nos estamos enfocando en estos municipios, que es lo que se conoce como la parte sur de la cordillera o la costa del Bálsamo, que son estos municipios que están que están ubicados frente a la costa. El segundo objetivo general, identificar, registrar, documentar y mapear sitios arqueológicos en la cordillera del Bálsamo. Los objetivos específicos son referenciar los sitios arqueológicos a través del sistema de posicionamiento global, GPS, recolectar materiales culturales diagnósticos de superficie para poder documentar la complejidad de cada uno de estos sitios, implementar un análisis espacial de los sitios registrados, y como último objetivo, tener datos que permitan ubicar cronológicamente a los sitios arqueológicos, es decir, a qué periodo cultural pertenecen estos sitios. La metodología que utilizamos en estos sitios. La metodología que utilizamos fue una metodología cual y cuantitativa. Desarrollamos un programa de reconocimiento arqueológico de cobertura completa, se le conoce a esta metodología, el cual está focalizado en transectos específicos para la localización primero y luego para el registro de los posibles restos arqueológicos que podamos detectar a nivel superficial. Todo esto es a través de un reconocimiento pedestre. Lo hacemos caminando y caminando y caminando. Las técnicas de reconocimiento de cobertura completa incluyen una metodología diseñada para recuperar información acerca del tamaño del sitio, las plantas arquitectónicas superficiales, qué tipo de asentamientos eran, ¿verdad? Si tenían plazas, si tenían montículos, pirámides, zonas habitacionales, etc. También nos ayuda a entender la distribución de la cerámica lítica, los topónimos modernos también que se están utilizando, que dicho sea de paso, en su mayoría provienen del náhuatl, ¿verdad? Lo cual obviamente nos hace una referencia a estas migraciones que se dieron durante el posclásico. Los senderos
campos agrícolas antiguos, modernos y datos físicos del medio ambiente en general. El marco teórico que planteamos es la arqueología del paisaje, que es una perspectiva relativamente nueva en la percepción postprocesual de la arqueología. La arqueología del paisaje plantea que el paisaje es producto de factores sociales y de la acción humana, ¿verdad? Es decir, es un producto antropogénico. Cuando hablamos de paisaje cultural estamos hablando de un producto que es creado por el ser humano. Es una estructura compleja alimentada por los cambios continuos, civilizaciones, reflexiones, simbolismos, contingencias y la materialidad en términos generales. Asimismo, usamos la antropología del movimiento, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los autores conocidos en esta perspectiva, Stanley Tambia, plantea que existen dos posibles movimientos de población. Uno, que puede ser una migración voluntaria, cuando existe cierta agencia en las personas de decir quiero migrar de un punto A hacia un punto B. Y la segunda es un desplazamiento involuntario. Ambas migraciones, tanto la voluntaria como la involuntaria, pueden ser identificadas como la formación de comunidades diaspóricas, ¿verdad? Que podemos hablar de una diáspora. Cuando hablamos de diáspora empezamos a hablar de memoria colectiva, ¿verdad? De un mito acerca de nuestro lugar de origen. Y eso es un poco lo que vamos a empezar a explorar, cómo estaban interpretando los nahuapipiles ese mito, ese lugar de origen. Para entender un poco, vamos a iniciar con algunos conceptos como la geografía humana, que es también una conceptualización relativamente nueva y que tiene aplicabilidad a los estudios antropológicos y arqueológicos. Básicamente la geografía humana es el estudio de los lugares, así de fácil y sencillo y burdo si quieren, ¿verdad? Como ustedes muy bien saben, nosotros los seres humanos vivimos en lugares y nos apropiamos de estos lugares. Tenemos una apropiación, procesos de apropiación con estos lugares. En la medida que nosotros nos apropiamos de un lugar, lo empezamos a valorizar, le damos un cierto valor a estos lugares. Y en ese sentido, cuando ya empezamos a hablar de significados, estamos hablando de historia, ¿verdad? Es decir, los lugares obviamente tienen historia, ya sea historia reciente o historia milenaria, como pueda ser interpretada. También estos lugares evocan significados, proveen identidad. Una de las formas de la creación de identidad en el imaginario colectivo puede estar asociado a los lugares, ¿verdad? Y como ustedes saben, nuestras interacciones obviamente las hacemos en un espacio determinado, ¿verdad? En un lugar. Entonces, vean lo interesante y lo importante que se vuelve el estudio de los lugares, de la interacción, de la geografía humana. Y eso es lo que vamos a empezar a ver sobre los pipiles. El concepto, si bien es cierto, la arqueología del paisaje es relativamente nueva, sin embargo este concepto proviene de la geografía y es bastante antiguo. Acá tenemos a un famoso geógrafo, Karl Sauer, en 1925, vean ustedes qué tan temprano empieza a plantear el concepto de paisaje cultural. Cuando nosotros hablamos de paisaje, lo primero que es cerros, playa, entonces tenemos una referencia natural, ¿verdad? Es decir, un paisaje natural. Ahora, en 1925, Karl Sauer empieza a decir, vean, el paisaje es cultural, la percepción del paisaje es cultural. Y él dice, el paisaje cultural es elaborado desde un paisaje natural, ¿verdad? La cultura es el agente, el área natural es el medio, el paisaje cultural es el resultado. Cuando nosotros nos apropiamos de un cierto paisaje, le estamos dando una connotación cultural, ¿verdad? Con la introducción de una cultura diferente, rejuvenecen los paisajes culturales o un nuevo paisaje es sobrepuesto en los remanentes del antiguo paisaje. Esa es un poco la idea o la conceptualización que se tiene de paisaje cultural. El concepto de paisaje es interpretado como el producto de diversos factores sociales y de agencia humana. La arqueología del paisaje interpreta el paisaje mismo como una construcción cultural. El enfoque teórico de la arqueología del paisaje se basa en la idea que los seres humanos construyen y transforman su medio ambiente de una manera fundamental. El volcán de San Salvador, ¿verdad? Y ese volcán de San Salvador, yo les apuesto que si lo ven en una toalla y la sal,
en Alemania, de repente en una tienda ven esa toalla, le va a conmover y le va a decir, mi volcán, ¿verdad? Tan querido de Villarrubio, ¿verdad? Entonces hay una connotación de un rasgo geográfico, y esa connotación se vuelve identitaria, la de apropiación. Pero vamos entrando en materia. Eso era un poco para conceptualizar el marco teórico que estamos utilizando en la investigación. Ahora, ¿quiénes serán los nahuapipiles? Nosotros, yo estoy más que seguro que la mayoría de los que estamos presentes acá hemos escuchado sobre los pipiles, sobre los nahuas, y en algún momento dado hemos sentido ese orgullo pipil, ¿verdad? Y decimos, sí, yo soy proveniente de sangre pipil guerrera, ¿verdad? Y hemos tenido esa conceptualización. Pero aproximémonos un poco a tratar de entender quiénes eran estos nahuapipiles. Sabemos que para los periodos epiclásico y el posclásico se dieron masivos movimientos migratorios. Ya les mencionaba yo, desde el altiplano central mexicano hacia la costa pacífica. Tenemos evidencia lingüística, histórica y arqueológica que se dio esta fuerte migración durante el posclásico temprano, aproximadamente el 800 y el 900 después de Cristo. Ya para el periodo de la conquista, para 1524, los grupos nahuapipiles se encontraban localizados en el sureste de la costa pacífica centroamericana, Guatemala, y en El Salvador específicamente estaba centralizado en la parte occidental de lo que hoy conocemos como El Salvador. Ahí estaba concentrada los asentamientos pipiles. Una de las grandes características geográficas de estos asentamientos pipiles es que posee una ubicación y una arquitectura estratégicamente defensiva. Cuando vemos asentamientos pipiles, por lo general de esta época están ubicados en las partes altas de los cerros, están ubicados en islas o en lomas, y eso nos da una connotación defensiva, ¿verdad? Que se estaban apropiando de estos pipiles. Vamos a ver de qué manera ellos empezaban a adoptar esa geografía y le empezaban a apropiarla como parte de su paisaje cultural. ¿Cuáles son las evidencias lingüísticas? El náhuatl, el grupo náhuatl, proviene del árbol de lengua yuxo-aztecas, que es este que vemos acá, el proto-uto-azteca, cual se divide en proto-yuto, proto-sonorense, y del sonorense que se empieza a derivar del grupo aztecoide, que es de este grupo, el cual se deriva directamente del grupo náhuatl, ¿verdad? Que es básicamente esta lengua que se habló, que era el náhuatl, y posteriormente para el posclásico tardío y el tiempo de la conquista fue el nahuatl. Hoy en día existen aproximadamente 1.300.000 nahuablantes en todo el mundo, bien poco relativamente, ¿verdad? Están concentrados en la parte norte de México, Guatemala tiene algunos nahuablantes todavía. Acá de repente tenemos algunos islitas lingüísticas que quedan de nahuablante, ¿verdad? Pero aunque puede ser considerada como una lengua que va en camino a ser una lengua muerta, hay ciertos esfuerzos que se están haciendo para revitalizar esta lengua, ¿verdad? Uno de ellos es el doctor Lemus, lingüista salvadoreño, que está desarrollando diferentes proyectos de revitalización de la lengua náhuatl en la zona de los Izáculos. Esta es la distribución histórica y actual del náhuatl, tanto en México como en Centroamérica. Vean, nosotros acá en la parte occidental formamos parte de los dos momentos, ¿verdad? La distribución histórica y la distribución actual de esta lengua. Acá tenemos un mapa bien interesante donde nos presentan dos momentos. Antes de 1521 es lo que vemos en amarillo, durante 1521 lo que vemos en naranja, y en color rojo los actuales nahuablantes. Vean cómo nosotros como territorio compartimos los tres momentos, ¿verdad? Bueno, aquí los actuales nahuablantes. Lo interesante de la propuesta que hace Kaufman y Gunnar Hanger es que dicen, vean, el grupo nahuatlano, que pudo haber sido un proto-náhuatl, fue hablado en estas diferentes zonas, y obviamente El Salvador posee estos tres momentos, ¿verdad?
Entonces tenemos una evidencia lingüística de que sí hubo presencia náhuatl en lo que hoy conocemos como la parte occidental de El Salvador. Terence Kaufman hace ¿cómo se llama? Un resumen de los diferentes momentos del náhuatl y destacan dos momentos. Él dice que cerca del 800 al 900 después de Cristo, el náhuatl septentrional coloniza el centro y sur de la costa del Golfo como náhuatl oriental o pipil, que era como se le conocía a esta lengua. Y él plantea que ya para cerca del 900 el pipil deja la costa del Golfo, en este punto que vemos acá, y se establecen colonias en Chiapas, Guatemala y El Salvador. Ya para el 900 el náhuatl constituía una lengua franca, la lengua con la cual se estaba comercializando con diferentes grupos. Pueden ser grupos xincas, grupos mayas que habían quedado luego del clásico colapso maya. Era la lengua franca con la cual se comercializaba y se desarrollaban diferentes prácticas culturales en el occidente de El Salvador. También tenemos la evidencia de fuentes etnohistóricas que nos hablan de los pipiles. Hay cantidad de fuentes etnohistóricas, ¿verdad? Podemos hablar de las fuentes indígenas, podemos hablar de la historia tolteca chichimeca, los anales de Cuautitlán, el famoso manuscrito pipil que sabemos que existe pero está perdido, ¿verdad? Quién sabe en qué legajo, en el archivo de Indias, quién sabe dónde está, ¿verdad? Así que para aquellos me mandan una foto, ¿verdad? Esa es una parte de las fuentes indígenas, los anales de los cachiqueles, el Popol Vuh, por supuesto. Tenemos también algunas fuentes de conquistadores, Pedro Alvarado, Fernán Díaz del Castillo, Fernando Cortés, de los cronistas también que nos hablan de los pipiles. Tenemos toda esta cantidad, ¿verdad? Toribio de Benavente, el famoso Mocolinía, como se le conocía, Juan de Torquemada, Francisco de Bobadilla, y diferentes informes administrativos que hablan de estos grupos, dónde estaban ubicados, que hablaban el náhuatl, cuáles eran sus prácticas culturales, etc. Esta es otra fuente fiable que son estos grupos. Luego nos vamos a las evidencias arqueológicas. ¿Qué sabemos desde la arqueología acerca de los pipiles? Existen diferentes historias y códices, que los códices eran básicamente los antiguos libros que utilizaban estos grupos mesoamericanos y pintaban sobre la corteza de amate, ¿verdad? Que era el papel que ellos utilizaban, y sobre esta corteza de amate escribían y contaban su historia. Entonces algunos códices nos hablan de estas migraciones. Por ejemplo, el códice Moculini o Tira de la Peregrinación, como se le conoce popularmente, nos habla, y vean aquí estos dibujos, ¿no?, de personas migrando, dejando sus huellas. Y lo interesante acá son estas figuras, son cactus. Y este es un cactus bien interesante, porque es un cactus que solamente se da en los ¿cómo se llama?, en los desiertos de la parte norte de lo que hoy conocemos Estados Unidos. Es un cactus muy particular que solo se da en esa zona. Y ven que tiene algunos cuerpos arriba. Este cactus también fue utilizado para sacrificio humano. Lo interesante es que este códice nos está haciendo referencia de estos movimientos migratorios, ¿verdad?, que se estaban dando, que venían desde esta zona mitológica de los antiguos desiertos. Y por supuesto, en la historia tolteca chichimeca se habla de este lugar mitológico de Chicomostoc, que era el lugar de origen de los chichimecas, ¿verdad? Este lugar mitológico, ¿verdad?, de las famosas 7 cuevas que estaban migrando, o donde provienen estos grupos chichimecas y los grupos nahuas posteriormente. ¿Qué otra evidencia tenemos? Una evidencia muy interesante es el arribo de grupos de habla náhuatl en el centro de México, ¿verdad?, que venían desde las zonas desérticas del norte, llegan al altiplano aproximadamente al 500 después de Cristo, tal vez, o hay unos investigadores que lo están poniendo incluso antes, para el 300, ¿verdad? Pero eso todavía está por discutirse. Los lingüistas Sergio Gómez y Timothy King desarrollaron un proyecto en Teotihuacán y descubren una escritura glífica en el conjunto de la Vendilla, Plaza de los Glifos. Descubren estos glifos que no tenían nada que ver con Teotihuacán ni nada que ver con los glifos mayas, ¿verdad? Tienen una línea de estos logogramas muy particulares, y resulta que es una iconografía, que muy probablemente se trata de una iconografía náhuatl.
y ha sido asociada con cierta similitud a la iconografía mixteca Puebla. Probablemente se trate de un lenguaje proto-náhuatl, antes de lo que luego llegaría a ser como la lengua náhuatl en general. Y eso se ubica para el 300 o 400 después de Cristo. Entonces tenemos evidencia arqueológica. Vamos llegando a lo que más nos interesa. Este es un mapa de la época de la conquista. Es un mapa de El Salvador. Esta línea que vemos acá es el río Lepra. Este que vemos acá, este es el río Paz. Entonces nos está mostrando básicamente la parte occidental y central de lo que hoy conocemos como El Salvador, ¿verdad? Y cada uno de estos puntos son pueblos náhuatl, ¿verdad? Por ejemplo, Tamanique, Chiyupán, Izúcar, Panchimalco, Comasagua, Cuscatán, Ateo, Huaymoco, Caluco, Izaco o Izalco, ¿verdad? Nahuizalco, etc. Entonces, este era el paisaje cultural que existía para la llegada de los españoles aproximadamente en el 1524. Obviamente estaba básicamente alfombrado por pueblos náhuatl, pueblos que hablaban el náhuatl, pueblos tepiles, para 1524. Eso significa que obviamente antes de la llegada de los españoles tuvo que haber existido actividad temprana de los grupos náhuatl. Estos son algunos de los sitios arqueológicos que se le conocen como sitios de la fase Guazapa, que es una fase que fue una fase arqueológica que fue planteada y descrita por el doctor William Fowler como parte de su tesis doctoral. Él desarrolla esta fase, y es interesante porque esta fase es un análisis cerámico que se hace. La cerámica es bien similar a la cerámica que se encuentra en el altiplano central mexicano. Por ejemplo, sitios como Tula Chico, Tula Grande, hay mucha similitud en la cerámica. Entonces, ¿qué estaban haciendo esta cerámica en el occidente de El Salvador para el 900 después de Cristo? No pudieron llegar de la nada. Obviamente eso indica que hubo un asentamiento. Hacemos el zoom mucho más adentro del territorio salvadoreño y llegamos a lo que hoy conocemos como Cordillera del Bálsamo. Esta es una imagen de la topografía de la cordillera. Vean lo quebradizo de la topografía, ¿verdad? Es bien complicado. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué yo voy a escoger esta topografía para vivir? ¿Por qué vivir acá? Esta topografía es de origen volcánica. De hecho, esto que vemos acá, entonces si logran ver una pequeña curvatura acá, este es un antiguo volcán. Fue investigado por Walter Hernández, geólogo, junto con un equipo de investigadores, y lograron determinar que se trata de un antiguo volcán milenario, ¿verdad? Entonces obviamente es una zona particularmente difícil para vivir. Pero ¿por qué justo en el posclásico empieza a existir una concentración de sitios acá y no durante los periodos anteriores, el preclásico y el clásico, sino que solamente en el posclásico? Veamos por qué. Desde el 2010 estoy desarrollando el proyecto arqueológico Cordillera del Bálsamo, enfocándome en esta parte de la costa, tratando de entender los patrones culturales que desarrollaban estos grupos, ¿verdad? ¿Por qué se estaban apropiando de ese particular paisaje, ¿verdad? Es sumamente difícil, créanme que hoy en día es sumamente difícil llegar a los sitios, y si no, acá hay presente. Específicamente, en la investigación del 2012, tomamos 4 municipios: el municipio de Teotepeque, el de Jicalapa, el de Chiltepán y el de Tamanique, para poder desarrollar nuestra investigación, nuestro reconocimiento arqueológico, de caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros y de poder documentar, registrar y descubrir sitios arqueológicos en esta zona tan particular. Lo que voy a estar mostrando hoy en día van a ser el sitio arqueológico del Panteoncito, luego vamos a ver el letrero, Icalapa, el letrero del Diablo, Cerro de Unata, Texicio y Caballito. Vamos a hacer un viaje rápido de imágenes
para que podamos entender cómo eran estos asentamientos. Ese es el primer sitio, el sitio de Panteoncito, un sitio, si se dan cuenta, es una imagen de Google Earth, se dan cuenta cómo en la cresta de estas lengüetas, que es este sistema de, ven que son como dedos que bajan, ¿verdad? Desde una altura de 1500 metros sobre el nivel del mar, que es este punto, el más alto, se conoce como la cumbre, y desciende abruptamente hacia la costa, ¿verdad? Entonces, todo este complejo sistema de lengüetas, en la parte alta, en la arista, en la cresta, es donde se estaban ubicando estos sitios. Y aquí tenemos el Panteoncito, un sitio importante que logramos documentar. Un año antes, sin embargo, como parte del proyecto del 2012, logramos georreferenciar el sitio y logramos incluso agrandarlo, ¿verdad? Durante un inicio pensamos que el asentamiento solo era el Grupo Norte. Todos estos puntos rojos que ven son montículos, son pirámides que se construyeron durante el periodo posclásico. En un momento, cuando visitamos por primera vez el sitio, pensamos que solo esto estaba conformado el sitio, el Grupo Norte. Vemos aquí un zoom del Grupo Norte, cómo estaba contemplado. Estas líneas que ven acá son las líneas topográficas, ¿verdad? Esta es como la parte más alta, esta es como una línea, y aquí ya desciende abruptamente la topografía, ¿verdad? Como parte del proyecto del 2012, nos dimos cuenta a través de los reconocimientos que existía todo un grupo al sur del sitio de montículos, había mucho más montículos, más pirámides, más plazas, y las documentamos y las georreferenciamos como parte del proyecto. Es este grupo que tenemos acá. Aquí se logra observar muy bien esto que vemos acá, es la parte más alta de la cresta, ¿verdad? Y justo en la parte más alta era donde ellos estaban construyendo, donde estaban viviendo como grupos culturales. Y acá tenemos algunas imágenes de qué es lo que encontramos, y son estos montículos. Vean acá, esto que ven acá es un montículo, es construido, ¿verdad?, por el ser humano. Justo vean que termina y cae, desciende abruptamente. Aquí vemos que desciende. Acá vemos al doctor Fowler también haciendo trabajo de mapeo en uno de los montículos. Esta es una imagen que es igual que esta, y vemos claramente cómo la topografía desciende, es decir, estaban aprovechando al máximo la parte más alta, que son bien angostas, ¿verdad? En muchas ocasiones llegan a tener hasta 20 metros, no más de 20 metros, y sobre estos 20 metros estaban viviendo. Acá vemos otra imagen de los diferentes montículos que están conformando una plaza en lo que hoy conocemos como el sitio del Panteoncito. Otro sitio importante es el sitio Cerro de Ulata. Este sitio fue registrado por el doctor Fowler en 1988, como parte del proyecto Izalco, junto con Bárbara Arroyo y Paula Maroli, desarrollaron un proyecto. Sin embargo, en ese entonces, el doctor Fowler solamente y su equipo logró documentar este grupo, el grupo también todo esto que ven son montículos. Como parte del proyecto del 2012, logramos encontrar todo un grupo nuevo de montículos, que es este que vemos acá, el grupo son cimientos de plataformas que tienen más de 1000 años de estar así. Vean el grado de conservación que tiene, es increíble, ¿verdad? Es decir, estas piedras fueron colocadas por grupos pipiles que lo construyeron, eran parte de las plataformas que ellos tenían, y vean el nivel de conservación que Coppicha tiene, ¿verdad? Y eso se debe obviamente al difícil acceso que la zona demanda. Acá vemos otro gran montículo del sitio Cerro de Ulata, que es este que vemos acá. Uno camina en estos sitios y literalmente va caminando sobre material cultural, sobre tiestos, fragmentos de incensarios, tipo latas, que son más o menos de ese tamaño, metates, que es este que ven acá, o piedra de moler, ¿verdad? Es un fragmento, y uno camina y va caminando sobre ellos. La cantidad de material que tienen estos sitios es impresionante. Puntas de flecha hechas de obsidiana, y esta es una vista que se tiene desde el sitio. Obviamente el control visual era una parte muy importante de estos asentamientos. Casi en su mayoría los sitios tienen un control visual de 360 grados, ¿verdad? Entonces obviamente eso tenía una connotación que tenía que ver con el control, una connotación defensiva, pero también probablemente una connotación simbólica, ¿verdad? De tener esa visión hacia el agua, hacia el mar.
Otro sitio, este sitio es producto de la investigación del 2012. Este sitio no estaba registrado en la Dirección de Arqueología de la Secretaría de Cultura. Este es producto del proyecto de investigación que desarrollamos en el 2012. El sitio se conoce como sitio Caballito, se le conoce como un peñón, es el nombre que le dan a un peñón, Caballito. Está ubicado en el municipio de Otepeque y logramos documentar dos grupos de montículos, el norte y el sur, ¿verdad? Con diferentes plazas que podemos ver en estas imágenes. Acá vemos algunas de las imágenes que de igual forma están ubicados sobre esta cresta, los montículos están ubicados. Acá vemos a uno también del estudiante David Mesana indicando la ubicación de uno de los montículos, ¿verdad? De igual forma fueron mapeados. Estos son cimientos. Una de las particularidades también, que aunque sea tan difícil el acceso, ahí se está sembrando, ¿verdad? Es decir, la mayoría de los sitios cuentan siembra de maíz, maicillo, frijoles, etc., ¿no? De ahí tenemos otro sitio también que fue documentado por primera vez a través del proyecto del 2012, el sitio Texicio, de igual forma en Teotepeque, con un control visual de 160 grados. Aquí lo podemos observar. Uno de los sitios también interesantes que logramos documentar es el sitio El Letrero, un sitio de arte rupestre. Esto que vemos acá, que se lo voy a enseñar más adelante en una imagen, la que parece ser que no es nada, pero ya van a ver que sí. Es un sitio de arte rupestre que podemos observar diferentes cúpulas, círculos concentros, espirales, y pequeñas plataformas. Y esta es la imagen que les había dicho, estaba en la ruedita. Esta es una deidad que se conoce como Tlaloc, o el dios de la lluvia, ¿verdad? Que está plasmado en roca. Acá tenemos los ojos, los dientes pronunciados y las volutas, o lo que se conoce como la guillotina, ¿verdad? De Tlaloc. Esto es importante porque estamos teniendo indicios de una apropiación simbólica de estos espacios, también de adoración hacia Tlaloc. Este sitio está en la parte baja, muy cerca al río El Zonte. Obviamente esa cercanía con el agua era indicio de que estaban practicando rituales en esa zona. Visitamos otro sitio, Letrero del Diablo, sitio de arte rupestre, con manifestaciones gráficos rupestres muy abstractas, como la que podemos ver acá, con un color rojo muy lindo, que lamentablemente tengo que decir que no es prehispánico, ¿verdad? Es decir, 2 semanas de tipo de sitios arqueológicos. Sí tenemos diferentes manifestaciones gráficos rupestres, y esta es interesante también. Vean, es un Tlaloc estilizado, también con anteojeras, ¿cómo se llama? Los dientes pronunciados y las orejeras, que aquí tendría que estar otro, que muy probablemente está fracturado. También es una estilización de Tlaloc. Entonces de repente empieza a aparecer Tlaloc, ¿verdad? Por diferentes zonas. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando en esta zona? ¿Por qué apropiarse de esta zona? Esta es una... También ya les mencionaba, ¿no? Que habla de migraciones voluntarias e involuntarias. Muy probablemente estas migraciones estaban dando connotaciones de apropiaciones. Robin Cohen habla de 4 características que se dan en toda diáspora. Él habla de, primero hay una dispersión de un lugar natal, a menudo traumática, de 2 o más regiones. Existe una memoria colectiva y mítica acerca del lugar de origen. Nunca nos olvidamos de ese lugar de origen, incluyendo su ubicación y su historia. Hay una fuerte conciencia del grupo étnico sostenida por un prolongado periodo de tiempo, y finalmente una relación problemática con la sociedad de acogida. Parecía ser que las 4 características las tenemos para los grupos nahuas, ¿verdad? En esta zona. ¿Por qué los nahuatl eligieron una ubicación defensiva? ¿Cuál es esa razón? Está relacionada a la apropiación física, está asociada a la apropiación física del paisaje de la costa del Bálsamo como un proceso defensivo militarista, nada más, o podrán existir razones simbólicas también asociadas. Cuando tratamos de entender la cosmovisión nahua, tenemos que entender cómo está conformada la sociedad, y vemos un concepto muy interesante que es el altépetl, que en náhuatl significa montaña llena de agua. Atl significa agua y tepetl montaña. La sociedad nahua estaba conformada por diferentes altépetl, era básicamente como el pueblo náhuatl, estaba conformado con eso. El nombre nos da una connotación simbólica, ¿verdad? Montaña llena de agua. Muy probablemente estos grupos traían
muy en mente esta cosmovisión, esta estructura social del Altépetl, y estaban buscando zonas altas, defensivas, pero también asociadas al agua. ¿Y qué pasa? Vean esta imagen, ¿qué pasa entre más altos esté? Estamos más cerca de las nubes, ¿verdad? Ven esas nubes cargadas de agua, ¿verdad? No sé. Durante el posclásico había una tradición de hacer rituales en las partes altas de los cerros, hacia Tlaloc, hacia el dios del agua, ¿verdad? Se colocaban botellas de Tlaloc, sapos hechos de cerámica con la cabeza hacia arriba y la lengua de fuera, como clamando por agua. Era una tradición, un ritual muy común durante el posclásico, y muy probablemente estaban desarrollando esos rituales en estas zonas. Por eso quizás se estaban adoptando este tipo de topografía. En términos de significancia del proyecto, a nivel macro, esta investigación consideramos que es importante para la antropología, ya que proporciona información sobre cómo la gente usa, construye y delimita sus espacios individuales y sociales en una zona de interacción de fronteras, tomando en cuenta que los límites para individuos y grupos no se consideran solamente los puntos concretos en el espacio, sino también símbolos con significado cultural y étnico. A nivel local, aporta nuevos datos acerca del por qué los nahuapipiles escogieron los lugares geomorfológicos y paisajes particulares de la cordillera del Balsas. En términos generales, los resultados del proyecto, podemos hablar que hemos apuntado un mapa arqueológico georreferenciado, ¿verdad? Que todos estos puntos que vemos acá son sitios que hoy en día están georreferenciados y están siendo analizados a través de un programa que se llama GIS o GIS. Hemos descubierto 4 sitios que antes no estaban documentados, y gracias al proyecto de la temporada de campo del 2012 podemos dar ese aporte a la sociedad en general de 4 sitios arqueológicos nuevos que no estaban documentados, estaban olvidados ahí en las partes altas. Hemos registrado nuevos complejos arquitectónicos, es decir, sitios que ya estaban registrados, pero hemos documentado aún más pirámides, más plazas, que el sitio es aún más grande de lo que creíamos. En total hemos identificado 25 estructuras prehispánicas a través de este proyecto. Hemos mapeado 9 sitios arqueológicos que están siendo analizados con esta tecnología que les decía, o programa, que es el GIS o el GIS, que estamos haciendo ciertos análisis y que pronto se van a dar a la población en general. Tuvimos la oportunidad de compartir nuestro proyecto fue a través de un artículo que National Geographic tuvo a bien quererlo publicar en su revista digital, y el colega Fabio Amador, que vemos acá, se contactó con mi persona y estaba muy interesado en el proyecto. Gracias a él logramos desarrollar una nueva tecnología en el análisis de sitios con arte rupestre. Hicimos un análisis, un registro fotográfico digital con un aparato que se llama GigaPan, que nos ayuda a tener una visión completa de toda la pared con los petrograbados. Acá vemos a Fabio Amador haciendo documentación de los petrograbados, y tuvo a bien publicarlo, este proyecto de investigación, en lo que conocemos como la revista digital de National Geographic. Publicó este artículo titulado Antiguas Palabras, descifrando un antiguo pueblo y su lengua en El Salvador, ¿verdad? Y hicimos un blog también donde la gente puede llegar y meterse y hacer zoom a las imágenes. Eso es lo que permite el GigaPan, que nos da alta resolución y podemos entender aún más de estas manifestaciones rupestres. Acuático, en el pasado reciente la arqueología era practicada por un grupo pequeño de arqueólogos extranjeros. Hoy en día nosotros tenemos ya un programa académico de arqueología en la Universidad Tecnológica, y cada año el número de arqueólogos está incrementando, ¿verdad? El número de estudiantes, y al mismo tiempo
algunos arqueólogos salvadoreños están obteniendo grados académicos más altos de la licenciatura. Todavía hay mucho que hacer, sin embargo la arqueología en El Salvador va por el buen camino. La idea es desarrollar más investigación arqueológica, la cual incluya a arqueólogos salvadoreños y extranjeros con el objetivo de construir una interpretación sólida acerca de nuestro pasado. Entonces, lo que realmente queremos es proyectar lo que estamos haciendo acá en el país, ¿verdad? Que existe un programa académico acá en nuestra universidad tecnológica, que por años no existió, ¿verdad? Y que la arqueología era practicada por arqueólogos extranjeros. Hoy en día no. Hoy somos salvadoreños los que nos estamos formando, son salvadoreños los que están en nuestras aulas y que son el futuro del desarrollo de la arqueología y de la antropología. Entonces, en el blog fue muy interesante ver cómo la gente, yo sinceramente nunca me di el impacto que podía tener esto, pero es increíble los comentarios de gente de todo el mundo que participaban en el blog diciendo de lo interesante de la investigación y que no sabían absolutamente nada de El Salvador, ¿verdad? Por X o Y razón, ¿verdad? Entonces, eso estuvo, quería compartir esa noticia que publicó National Geographic sobre el proyecto, que obviamente es una proyección de país. A través del proyecto que desarrollamos el año pasado, el Smithsonian Latino Center del National Museum of the American Indian me contactó con el afán de hacer un video que ellos titularon como La cerámica de los ancestros, y la idea era hacer un video donde se proyectaran arqueólogos y antropólogos centroamericanos haciendo investigación en sus países. Esa era como la idea, ¿verdad? Como proyectar que nosotros como investigadores locales hacemos investigación, y eso fue lo que desarrolló el Smithsonian Latino Center. También fue una experiencia fenomenal. Es increíble, uno tampoco quizás no puede medir el impacto que puede tener este museo. El museo está en Washington y es gratis, está abierto todos los días, con la excepción de un par de días, ¿verdad? que estuvo cerrado, pero el impacto es enorme. Es decir, este video se proyecta todos los días, innumerables veces en este museo. Entonces es increíble cómo nosotros como país nos estamos proyectando. Déjenme decirle, antes de proyectárselo, también he recibido, es fascinante recibir correos arqueológicos, correos electrónicos de salvadoreños que viven en Washington y quizás se fueron de acá pequeños o nacieron allá, y dicen, miren, me dicen, yo me siento tan feliz de ver que en El Salvador sí hay sitios, que ver que en El Salvador hay arqueología, ¿verdad? Entonces uno se queda, uno que quizás no mide el impacto que pueda tener, y tengo esos correos y los guardo con mucho cariño, ¿verdad? Porque es parte del impacto que la universidad puede llegar a tener a través de su programa de investigaciones. Hice un collage de los salvadoreños que salimos en el video, ¿verdad? Son estudiantes de antropología de la Universidad de El Salvador, son estudiantes de antropología de la Universidad Tecnológica, profesores también que en su momento dado fuimos estudiantes y hoy somos profesores, y como les digo, vean, este video está todos los días en este museo, proyectándose, no sé exactamente cada cuándo, pero se proyecta varias decenas al día, ¿verdad? Entonces el impacto que se tiene es enorme, ¿verdad? Gente que se identifica obviamente con la arqueología, con la antropología, con El Salvador, gente que quizás ni se imagina, ¿no? Que tenemos un proyecto de investigaciones acá en el país. Así que quería compartir con ustedes esa felicidad que a mí en lo particular me brindó esa proyección que tuvimos como país y por supuesto como universidad, ¿verdad? Y ya finalmente, para ya no aburrirlos tanto, quería dar los agradecimientos respectivos. En primer lugar, a la Universidad Tecnológica de El Salvador por todo el apoyo que
que se me ha brindado y por haberme formado, ¿verdad? Yo orgullosamente soy de la primera generación, ¿verdad?, de la Universidad Tecnológica de arqueólogos formados acá en el país, a la Vicerrectoría de Investigaciones, a la licenciada Nori López, licenciada Blanca Ruth Corantes, por todo el apoyo brindado en el proyecto de investigación en la temporada 2012, al arquitecto Gustavo Milán de la Secretaría de Cultura, licenciado Shodi Shibata de la Dirección de Arqueología de la Secretaría de Cultura, a la Universidad de Vanderbilt también por todo el apoyo brindado, al doctor William Fowler, al doctor Tom Dillenheim, que son forman parte de mis asesores y del comité doctoral, al Centro de Estudios Latinoamericanos, CLAS, a la beca de investigación Tinker de campo, también a la beca Fulbright del 2010, al doctor Fabio Amador de National Geographic, a la Smithsonian Latino Center, a la arquitecta Carmen Turcios y licenciada Carolina Avilés del Ministerio de Medio Ambiente, a Chantel por El Salvador y Sunsal Art, al licenciado Paul Amaroli de la Fundación Nacional de Arqueología, a las alcaldías municipales de Tamanique, Icalapa, Tutepeque y Chintupán por todo el apoyo brindado, y por supuesto, de último, las estrellas del proyecto, estudiantes que en diferentes etapas han colaborado con el proyecto, me han tenido que aguantar mi mal humor en campo, mis bromas también en campo, mojadas y todo lo demás. Cari Consuegra, Maciel Ramos, Margarita Morán, nos está acompañando este día acá, Rocío Herrera, también que nos está acompañando, Sofía Alballero, ya todas ellas en su momento eran estudiantes, hoy ya son licenciadas, ¿verdad? Ya profesoras también de acá, de nuestra casa de estudios. Nancy Trujillo, pronto a graduarse, ya casi. Juan Tolentino, de igual forma, David Mesana, también ya muy pronto a graduarse, y Katy García también, que ya está haciendo su trabajo de investigación. Muchísimas gracias por el apoyo.